Yo no sé si será en el día de hoy, pero sí estoy seguro de que será en los próximos días. El grupo de asesores fiscales, económicos, de política internacional que tenga el presidente nuevo, el presidente electo, Donald Trump, se va a estar reuniendo con él. Y el primer consejo, la primera observación que le van a dar es la siguiente: oiga, señor, el mundo está alebrestado, está preocupado con su elección, porque lo están las distintas bolsas, la Nikkei, en la Unión Europea, porque usted habló de que la va a sacar de la NATO, usted ha hablado de que va a revisar la NAFTA con Canadá, con México, de que va a revisar los tratados de libre comercio. Entonces yo pienso, o pensamos nosotros los asesores, que aquí hay que andar piano para llegar lontano. Entonces no hay que precipitarse, presidente, hay que diseñar una política que nos permita convivir a los Estados Unidos en las relaciones económicas con los otros países. Lo que quiero decirle en esencia es que una cosa es las cosas duras para hacer impacto en el electorado que se prometen, y otra cosa es cuando ya se tiene la responsabilidad de dirigir el país con la primera economía del mundo. En relación con la actitud que pueda tener el próximo gobierno de Estados Unidos con los países de América Latina, no es una materia que a mí me preocupa en exceso. Yo creo que Estados Unidos tendrá que actuar como han actuado gobiernos incluso republicanos, como el de los dos Bush, en el sentido de respetar a los demás países. Puede ser que no estén de acuerdo con cómo se manejan las cosas en Venezuela o en Nicaragua, ni siquiera en Cuba. Se habla de revisar la política con Cuba. Yo creo que a la hora que se sienten a revisarla, no creo que el presidente próximo, el señor Trump, le va a dar un giro de 360 grados a las relaciones con Cuba, porque con eso heriría a las comunidades latinoamericanas, a los países de América Latina, que todos sostienen relaciones con Cuba. Si Estados Unidos es miembro de la OEA, a la cual Cuba no pertenece, pero con la cual hay relación, si Estados Unidos es miembro de una serie de organizaciones latinoamericanas sobre salud, sobre diplomacia, si asiste a las cumbres latinoamericanas, hemisféricas, a las cuales va Canadá, a las cuales va Estados Unidos, países del Caribe, yo no creo que pueda presentar un margen de que aquí te pillo y aquí te mato en relación con países, sencillamente porque no tienen regímenes que a Estados Unidos les guste. Estados Unidos tendrá que respetar y tendrá relaciones más o menos intensas con quienes les guste o con quienes no les guste. Pero yo no creo que haya ningún terremoto en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos.